Shalom, aficionados de la Torá. Soy Michael Root en Jerusalén y estoy en uno de mis lugares favoritos para enseñar en toda la tierra de Israel. Estoy en la boca de una cueva de Tamuz que ofrece un panorama del Valle de Hinnom o Valle de Gehenna y estoy mirando al este en el tiempo del solsticio de invierno. Esta es la fecha exacta del cumpleaños de Tamuz, quien fue adorado aquí por los cananeos, que trajeron todo su paganismo de adoración al sol desde Babilonia hasta esta parcela de tierra que fue prometida a los hijos de Sem. En esta misma cueva, en el tiempo del solsticio de invierno, se hacían sacrificios de niños o sus misas de niños. Misa significa sacrificio. Fue en este mismo lugar en que aprendimos que los cananeos trajeron a esa tierra algo que los israelitas no deberían de aprender ni relacionarse con ello. Como el Todopoderoso dijo a Israel cuando salieron de Egipto y antes de que vinieran a la tierra prometida, Él dijo: no aprendan las maneras de los paganos, no aprendan cómo ellos adoran y sirven a sus dioses y hagan lo mismo como si lo están haciendo para mí, porque es una abominación. Es totalmente detestable, repulsivo, putrefacto y vil. No quiero que hagan nada ni sepan nada de cómo ellos sirven a sus dioses, porque de la manera en que quiero ser servido es de acuerdo a los mandamientos que les doy, de acuerdo a los festivales del Señor y de acuerdo al servicio del templo. Fue exactamente al otro lado de este valle, en el monte del templo, que los sacerdotes de Israel debían conducir los servicios de alabanza para la nación de Israel, y ahí es donde el verdadero Dios hizo su morada y donde Él quiso ser alabado en espíritu y verdad. Leemos acerca de la cueva de Tamuz y acerca de la adoración a Tamuz en el capítulo 8 de Ezequiel. Cuando hablamos de Tamuz en el mundo occidental y cuando la gente lee Ezequiel 8 en el mundo occidental, son por la mayor parte totalmente ignorantes de lo que están leyendo. Pero aquí en la tierra de Israel y en esta parte del mundo, esto es conocimiento común. Todo el mundo en esta área sabe de la cueva de Tamuz, sabe lo que se hacía aquí, saben de las costumbres paganas, saben del servicio de adoración en el cumpleaños de Tamuz en el calendario pagano, era en el solsticio de invierno, pero debemos recordar que cuando se estableció este servicio de adoración fue en el cumpleaños de Tamuz, que era anterior a la procesión de los equinoccios, era en realidad el 25 de diciembre, que es el cumpleaños de Tamuz. Pero aquí en Israel vamos a poner esto en contexto para ustedes, porque Ezequiel 8 dice que había sacerdotes Coanín en el templo que estaban de espaldas al templo y mirando al sol y que estaban adorando al sol. Y había una abominación todavía más grande, que eran las mujeres en el templo gimiendo por Tamuz. Ahora, lo que quiero hacer es darles un poco de información acerca de esto, debido a la importancia de esta adoración que entró en Israel a través de los levitas y los coanín a todos los israelitas, que se hicieron tan corrompidos que esta es la razón por la que el juicio vino sobre toda la nación de Israel. Primero, las 10 tribus del norte fueron llevadas en cautividad debido a su adaptación y aceptación de la adoración de los dioses del sol pagano que trajeron de los cananeos, y finalmente Judá se metió en esta misma cosa. En el capítulo 9 de Ezequiel, Ezequiel por revelación vio al espíritu de Yahweh dejar su posición sobre el arca de la alianza y pararse en el umbral del templo, donde la voz de Yah gimió a los ángeles que estaban a lo largo del umbral. Él dijo a uno de los ángeles que tenía un cuerno de tinta que fuera y marcara la frente de cada uno en Israel, que estuviera clamando contra las abominaciones que se estaban cometiendo en Israel. Después de que el ángel finalizó su trabajo, regresó. Todos estaban marcados. Después, la voz habló desde la nube de gloria: ángeles, tomen sus instrumentos de matar y vayan y maten a todo hombre, mujer y niño, empezando en el templo. No dejen un alma, pero no se atrevan a tocar a ninguno con la marca del ángel del cuerno de tinta
en sus cabezas, porque son los que han estado clamando contra estas abominaciones. Ahora, para entender totalmente las abominaciones en las que Israel estaba involucrado, tengo que llevarles a la tierra de Sinar, donde la adoración cananea del dios Sol empezó. En la antigua tierra de Sinar, retrocedamos al tiempo de Noé y de su hijo Cam. Dice que Cam tenía un hijo y el nombre de su hijo más joven era Canaán. Canaán estuvo envuelto en una situación con Noé en la que Noé dijo: Canaán está maldito. Canaán va a ser un siervo de Sem y de Jafet. Ahora veamos lo que pasó con Canaán. Su nieto fue Nimrod. En este lado del mundo todos saben quién es Nimrod. La mayoría en el oeste han oído de Nimrod. Pero Nimrod estableció un gobierno universal, un sistema político, económico y religioso en la llanura de Sinar, en el que él era adorado como un dios. Ahora, para acabar esta adoración del dios Nimrod, de acuerdo a unos escritos antiguos, fue Sem, el hijo mayor de Noé, quien mató a Nimrod y esparció las partes del cuerpo a lo largo de la tierra de Sinar, lo que debería haber terminado de manera efectiva con adoración de Nimrod. Pero la mujer de Nimrod, Semiramis, no queriendo dejar que el reino se le escapara de sus manos tan fácilmente, dijo que Nimrod no había muerto realmente, sino que Nimrod había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Y basado en esto, los sacerdotes educados entre los babilonios, los adoradores del Nimrod, establecieron un calendario solar. Los babilonios fueron los que dividieron el año en 4 cuadrantes. El solsticio de invierno, que era el renacimiento del sol, a lo que iré en un minuto. El solsticio de verano, que es el día más largo del año, en el absoluto término opuesto del calendario solar. Y los equinoccios de primavera y otoño. Estas cosas se establecieron de acuerdo como el desarrollo del culto del dios babilónico del sol fue traído a su plenitud. De hecho, el calendario babilónico todavía se usa en el mundo porque los romanos lo adoptaron a través de Julio César, el calendario juliano, y luego fue adoptado y actualizado por el Papa Gregorio, calendario gregoriano. Pero básicamente es el calendario babilónico de adoración al dios Sol. Ahora, ¿qué pasó cuando Nimrod ascendió al cielo? Bastante después su esposa Semiramis quedó embarazada, pero no de la manera que usted esperaría. No, su explicación fue que su esposo Nimrod la embarazó con los rayos del sol y de ella nació el reencarnado Nimrod como Tamuz. Y su cumpleaños en el antiguo calendario babilónico es el 25 de diciembre, el tiempo del solsticio de invierno. Ese es el día más corto del año, por cierto, y es cuando el sol empieza su ascensión, y ahí tienen el enlace entre todo el calendario pagano de adoración del sol y los festivales que se originaron en la tierra de Sinar. Ahora, ¿qué pasó con el reencarnado Nimrod como Tamuz, nacido el 25 de diciembre? Uno esperaría que Tamuz viviera para siempre, pero ese no fue el caso. Tamuz fue matado en un extraño accidente en el que fue embestido por un jabalí. Entonces los adoradores de Tamuz designaron 40 días de duelo por Tamuz, porque fue en el año 40 de su vida que él murió. Entonces ellos designaron 40 días de duelo por Tamuz en que los adoradores del sol se negarían a sí mismos placeres terrenales por el placer de Tamuz en la otra vida. Mucho después, Semiramis, su madre, murió. Y ella también fue venerada. La historia dice que ella ascendió al cielo y que los dioses la trajeron de vuelta a la tierra en el primer domingo, que es cuando los adoradores del sol adoran a su dios Sol, Nimrod y Tamuz. El primer domingo después de finalizar el canal es cuando Semiramis fue retornada a la tierra en un huevo gigante que aterrizó en el río Éufrates. Este huevo se rompió y de allí salió Semiramis, reencarnada como Astarte, Astarot, la diosa de la fertilidad y del deseo sexual, con pechos descubiertos, que salió del huevo y convirtió un pájaro en un conejo que pone huevos para poder proclamar su divinidad.
Ahora, en ese momento, los 40 días de duelo por Tamuz estaban apilados enfrente del día en que su madre se reencarnó como Ishtar, Astarot, la reina del cielo. Y ahí tienen los 40 días de duelo por Tamuz, que ahora se llama Cuaresma, por lo menos en América. Después, el domingo de Ishtar, Pascua, cuando Semiramis se reencarnó como la diosa pagana de la sexualidad, fue cuando mataron al jabalí que mató a Tamuz. Y es por eso que todos comen jamón el domingo de Pascua, Ishtar, para completar la adoración del dios Sol en festival de Ishtar, Astarot. Por supuesto, en el oeste la gente usa la palabra Ishtar como si tuviera algo que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Es puramente adoración del dios Sol pagano. En esta cueva, el 25 de diciembre, a medida que el solsticio de invierno retrocede por un periodo de tiempo, aquí es donde tenían la misa de niño. Misa significa sacrificio. Sacrificaban infantes aquí, en esta cueva, durante la misa del niño. Ahora se llama Misa del Cristo, Christmas, Navidad. Creo que esto ha cambiado de manera bastante, pero todo esto estoy explicando es adoración babilónica del dios Sol. ¿Qué pasa en el tiempo de la reencarnación de Ishtar, Astarte? Y luego tenemos a los sacerdotes paganos, los sacerdotes cananeos que embarazarían a las vírgenes en el altar de Ishtar, Astarte, aquí mismo en esta cueva. Y un año después, cuando esos bebés tenían 3 meses, ellos sacrificaban a esos infantes de 3 meses, después teñían los huevos de Ishtar, Astarot, con la sangre de los niños sacrificados. Lo asombroso es que hasta ahora podemos caminar desde este valle hasta la puerta de Jaffa, dentro del edificio de una denominación, el domingo de Ishtar, Pascua, y ellos tendrán los huevos de Ishtar, Pascua, teñidos de un solo color, y este color es rojo sangre. Si ustedes preguntan a los feligreses que se sientan en los bancos el porqué del rojo sangre, ellos no tienen ni idea, pero va justo a lo que ocurrió en esta cueva. Esto es lo que Israel adoptó y la razón por la que fueron llevados en cautividad por Salmanasar. Estas son algunas de las prácticas que Judá adoptó y que se volvieron parte de su vida de adoración y la razón por la que fueron llevados a Babilonia en cautividad. Al final, habiendo descrito esto, es importante entender que después de que el ciclo de adoración babilónico fue instalado, fue cuando el Todopoderoso supo que no había cantidad de maldad que se pudiera tomar, de la que ellos se apartarían. Entonces, Él decidió confundir los lenguajes y en ese momento, Él dispersó a esta gente de acuerdo a sus lenguajes por toda la tierra. Es por eso que hasta ahora ustedes ven que Júpiter, el dios griego del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Ra, el dios egipcio del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Mitra, el dios sol romano, el que Constantino adoraba, nació el 25 de diciembre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que la adoración de Ishtar, Astarot, se encuentra también en áreas tan remotas como China, Rusia, Japón, América y Canadá? ¿Por qué? Porque cuando Dios confundió los lenguajes, Él dispersó a esta gente por toda la tierra. El Todopoderoso dice, no puede ser, no puede ser. Y Él dice que cuando la iniquidad de los amorreos, que es una de las familias de los cananeos, sea completa, en la plenitud del tiempo, Él va a sacar a los israelitas de Egipto para habitar esta tierra y purgar de esta todo vestigio de adoración pagana al Dios Sol, para que la adoración del Dios verdadero esté aquí en la tierra de Israel. El Todopoderoso nos dijo desde el principio, desde Génesis, salgan de Babilonia. Le dijo a Abraham que saliera de Babilonia, y al final del libro de Apocalipsis, Él dice otra vez, salgan de Babilonia. Ahora, vamos a subir a la región de Galilea, donde fueron sacadas las 10 tribus del norte. También la gente de Sumeria fue traída a esta tierra y trajeron su adoración pagana. En esta área es donde tenemos a los israelitas y samaritanos. Eso es lo que se llama el área de Galilea de las naciones. Y aquí es donde Yeshua vivió y condujo la mayor parte de su ministerio. Y vamos a ir ahora en este episodio. Cada uno de los evangelios trae un aspecto diferente, una faceta diferente de la vida y ministerio de Yeshua.
Mateo muestra a Yeshua como el rey, poniendo las leyes del reino. Marcos muestra a Yeshua como el siervo, siempre trabajando para el reino. Lucas muestra a Yeshua como un hombre, lleno de compasión y entendimiento de la condición del ser humano. Y Juan muestra su divinidad como el Hijo de Dios. Uno no puede tener una visión completa de la vida de Yeshua leyendo solamente un evangelio. Uno no puede tener una visión de un incidente leyendo solamente un evangelio. Uno necesita tomar todos los relatos de los evangelios para poder tener una visión más completa de nuestro Señor. Pero hasta esa visión será plana, una caricatura monodimensional, sin el fondo del paisaje pintado por la Torá y los profetas. Los evangelios no se soportan solos en el tiempo y la historia. La importancia de los evangelios no se soportan solos en el tiempo y la historia. La importancia de los evangelios disminuye si son considerados fuera del contexto de la Biblia. Se necesita toda la palabra para ver el paisaje en que Yeshua se movió y ministró. Debemos de entender totalmente las fiestas del Señor de la primavera, que son, como Pablo lo pone, sombras proféticas de cosas buenas por venir, si hemos de entender el paisaje de los evangelios. Y debemos entender cómo el Mesías cumplirá las fiestas del Señor del otoño, si hemos de entender el libro de Apocalipsis y vivir los capítulos finales del libro de los Hechos. Esta presentación del último gran día de la resurrección fue grabada en la sinagoga de Capernaum en la costa norte del Kenneret, o Mar de Galilea, durante una hora del tour a Israel de un rudo despertar. Espero que ustedes nos acompañen este año en Israel para tener una experiencia que realmente cambiará sus vidas. Solamente tienen una vida en este planeta. Por ningún motivo se pierdan el experimentar la tierra de Israel desde una perspectiva judía mesiánica o hebrea. Esa es la aventura que he estado esperando toda una vida. Ahora, el primer episodio de la serie de 2 partes, el último gran día y la resurrección. Hashana Rabach. O como los griegos dirían, ¿qué quiere decir esto? Estamos aquí en la sinagoga de Capernaum. Esta es más moderna que la sinagoga en la que Yeshua habló, pero quiero retroceder al tiempo en el que sabemos que él estuvo aquí en esta aldea, en la sinagoga de Capernaum, y hablarles de este incidente en particular. Él estaba enseñando en las sinagogas alrededor de Galilea y mucha gente estaba siendo sanada. La gente vio los milagros, no había manera de negarlos y estaban muy emocionados cuando él enseñaba la Torá e iba a diferentes sinagogas con una multitud allí siguiéndole. Se montó en un barco y fue al otro lado del lago. Del lago, sí, el mar de Galilea. Y cuando llegó al otro lado, miles y miles de personas les siguieron allí. No podía deshacerse de ellos. Cuando le siguieron al otro lado, él subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Y toda esa gente que había venido y que continuaba siguiéndole, unos tomaron una barca para ir allí y otros caminaron alrededor de Galilea. Vamos a ir en autobús ahora, toma alrededor de 25 o 30 minutos llegar al otro lado. Pero si pueden, imagínense haciendo lo mismo, caminando por alrededor. Eso es lo que hicieron. Ellos le estaban siguiendo y querían oírle enseñar más. Y él estaba enseñando y una multitud le seguía y a veces había estado por varios días sin nada de comer. Ahí fue donde él les dio de comer con la división milagrosa de los panes y los peces. Ahora, en la versión del Rey Santiago de la Biblia, se nos dice acerca de este incidente en particular y también se nos da bastante confusión, que espero que se aclare ahora, porque todo lo que aquí son versiones griegas del Evangelio de Juan. Y vemos en las versiones griegas de Juan que fueron traducidas al español, que hay situaciones en Juan que sabemos que no estamos leyéndolas en el lenguaje original. Es tan simple como empezando a leer en el primer capítulo y dice,
Y Yeshua se volvió y vio a los que le seguían y dijo, ¿qué están buscando? ¿Qué quieren? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? Ahora, no hay judíos que traducieron rabino como maestro. Ellos solamente dirían, rabino, ¿dónde vives? O dirían, ¿dónde habitas? Ellos no dirían rabino, que se traduce como maestro. Ellos solo dirían, maestro, rabino, ¿dónde vives? ¿De acuerdo? Es simple y directo. Pero cuando traducimos a un lenguaje diferente, en una cultura diferente, los griegos tradujeron esto de una manera en que tenía más sentido para ellos en su cultura, y por eso dice que es traducido como maestro. Vamos un poco más lejos. El primero encuentra a su propio hermano Simón, eso es Andrés. Él encuentra a su propio hermano Simón, que le dice, hemos encontrado al Mesías, que se traduce como el Cristo. Él no hubiera dicho, hemos encontrado al Mesías, que traduce en una lengua y cultura que es totalmente ajena a nosotros, como el Cristo. Él hubiera dicho solamente, hemos encontrado al Mesías. Pero cuando los griegos llegan aquí y lo traducen, bueno, ¿qué es Mesías? Ellos no tenían una palabra, no tenían Mesías, que es la forma apropiada de traducir Mesías. Pero en lugar de eso dijeron que se traduce el Cristo, o Cristos, el ungido. No hay nada malo en el significado concerniente al ungido, pero los griegos llaman a todos sus dioses, desde Adonis hasta Zeus, Cristos o ungidos. Ellos eran sus ungidos. Y de nuevo lo están trayendo a su propio lenguaje. Y mucha gente piensa en el occidente, piensa que Jesús era el hijo de María y José Cristo. Ustedes saben, por supuesto, esto es ridículo. Cristo o Cristos o Mesías es un título que tiene sentido y que se relaciona con ellos como griegos. Y entonces le trajeron a Simón, a Yeshua, y él dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Te llamarás Kefa, que traducido es una piedra. Ustedes saben que ellos seguían interpretando para traerlo a su lenguaje, a su cultura, para que sea algo a lo que ellos puedan conectarse. En el siguiente capítulo vemos que esto sucede alrededor del tiempo de Pesach. Y después vamos al capítulo 5, versículo 1. Después de esto fue la fiesta de los judíos. Y Yeshua subió a Jerusalén. Ahora, nunca decimos eso. Esa es la fiesta de los judíos. No, Yohanan era judío. Él hubiera dicho, la fiesta de Shavuot se acercaba y Yeshua subió a Jerusalén. Eso tiene sentido. Y un griego hubiera traducido esto y dicho, ¿qué es Shavuot? Él hubiera dicho, bueno, es una de las fiestas de los judíos. Él hubiera dejado completamente afuera Shavuot porque no tiene sentido. No hay un término correspondiente en la lengua griega. Y él dice, había una fiesta de los judíos. Eso es lo que no tiene importancia. La versión griega dice que hay cierta clase de fiesta judía. Pero la fiesta de Shavuot, que es lo que está, es muy, muy importante y muy significante, que él comparte en esta fiesta en particular. Iremos a través de los evangelios que detallan el último año de la vida de Yeshua cuando él subió a Jerusalén. En el tiempo de las fiestas de primavera, él literalmente cree que todos los detalles de lo que se ha enseñado y practicado año a año por 1000 años. Todo durante los periodos del primer y segundo templo, todo el tiempo en que hubo un templo aquí, estos ensayos sucedieron, eran muy detallados en cómo se hacían. Vemos que eran literalmente ensayos de lo que él haría, porque él literalmente actuó estas cosas y todos los actores de los que leemos en los evangelios están actuando esto. Este es un gran misterio para la mente gentil occidental, porque no sabiendo nada de las fiestas, cuando el gentil occidental lee estas cosas, no se da cuenta de que está leyendo detalles acerca de las fiestas que básicamente no saben nada acerca de ellas. Quiero decir, es la prueba absoluta, como si realmente la necesitáramos, de que esos evangelios fueron escritos por judíos. Porque todo esto tiene sentido para ellos
y no tiene ningún sentido para nadie fuera de Israel y los que guardan las fiestas. Ahora, vemos que Yeshua sabe y dice que el templo va a ser destruido. Él sabe lo que va a pasar. Él profetiza acerca de esto y enseña a cada una de las fiestas, especialmente las fiestas del otoño. Él después interpreta estas fiestas durante su ministerio para que sepamos cómo esa fiesta se cumplirá. Vemos que su interpretación se ajusta a la línea básica de interpretación judía o rabínica de esta fiesta. Únase a nosotros la próxima vez para la conclusión de El último gran día y la resurrección, presentado desde la sinagoga en Capernaum durante uno de los tours de Un rudo despertar a Israel. Esta presentación fue grabada en el mismo lugar donde Yeshua enseñó este mensaje originalmente. Esperamos que puedan unirse a nosotros en Israel con nuestro tour y la aventura de enseñanza este año. Llame o escríbanos para obtener un video CD gratis y empiece a planear su cita con el destino. Después de todo, ¿cómo reconocerán la nueva Jerusalén si nunca han visto la vieja Jerusalén? Hasta la próxima. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles shalom, paz, y les veré cuando se aclare el humo. Shalom, soy Michael Root en Jerusalén. Estoy enfrente de la cueva de Tamuz en el tiempo del solsticio de invierno. Este marcador de piedra enfrente de la cueva está orientado hacia el este y está lleno del Tao babilónico, que ha sido la representación iconográfica del dios sol babilónico que nació el 25 de diciembre, el antiguo calendario del solsticio de invierno. Ese Tao babilónico se transformó en la cruz romana, en la que los romanos sacrificaron a sus víctimas, incluido Yeshua, como sacrificio a sus dioses. Los 4 evangelios pintan un retrato detallado del Mesías a medida que se mueve a lo largo del paisaje pintado por Moisés y los profetas. Si no entendemos la Torá, las instrucciones del Todopoderoso a través de su profeta Moisés, es muy poco probable que podamos entender la vida, trabajo y enseñanza del Mesías. Necesitamos el antecedente de la Torá y especialmente las fiestas del Señor si hemos de entender los evangelios con alguna profundidad o claridad. Las fiestas del Señor son las sombras proféticas con las cuales el Todopoderoso nos habló el tiempo del final desde el principio. Si no entendemos las fiestas del Señor y el calendario bíblico, no podemos armonizar los evangelios o construir acertadamente la cronología de los evangelios con ninguna precisión. El Todopoderoso no reveló irresponsablemente sus instrucciones a los indisciplinados, no son dignos de confianza, espiritualmente inestables y con problemas emocionales. Tampoco los profetas del Todopoderoso escogieron frases de la Torá que les hicieron sentirse bien e ignoraron el resto de las Escrituras. Cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios y es de provecho para enseñarnos cómo conducir nuestras vidas, para reprobarnos cuando estamos fuera de la línea con la voluntad del Creador y para corregirnos y ayudarnos a poner nuestros pies en la dirección correcta. Cada palabra es importante, pero cada palabra debe ponerse en contexto o cualquier palabra puede ser distorsionada para probar cualquier acto desviado en que alguien quiere darse gusto. La meta de las Escrituras es que el Hijo del Altísimo alcance la madurez en su relación con el Creador y con los otros hombres. Que cada individuo esté totalmente equipado para el viaje de la vida, ya sea con buenos o con malos vientos. Yeshua no nos prometió un camino de rosas. Por el contrario, Él nos llamó fuera de los sistemas religiosos del mundo y lejos de los mandamientos de los hombres para caminar por el camino estrecho de obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. Fue en la región de Galilea donde Yeshua encontró más seguidores y fue allí donde Él pasó la mayor parte de los días de su ministerio. Capernaum fue su base. Fue desde allí que Él viajó y habló a lo largo de la región. A menudo Él regresó a la sinagoga de Capernaum para enseñar, y fue allí donde Él habló acerca del cumplimiento de Hoshana Rabbah, el último gran día. Ahora es el momento para la conclusión del último gran día y la resurrección. Ahora vamos a ir al momento exacto en que dejamos la fiesta de Shavuot. Hemos tenido todo el verano, estamos al final del año,
Y él ha estado mandando a los 12 a otros lugares, y él ha estado enseñando en otros lugares. Miles de personas le siguen. Él cruza al otro lado del lago y hay miles de personas reunidas allí. No han comido nada. Él se compadece de ellos, dándose cuenta de que él es responsable de alimentarlos. Tiene que hacer algo. Y hace que sus discípulos dividan 5 hogazas de pan y 2 peces, los separan en canastas, y al final de la comida hay 12 canastas llenas de pan de cebada que han sobrado. No dice que hay pescado de sobra. No hay. No olería tan bien si hubieran cargado el pescado por mucho tiempo. Pero el pan se puede llevar aquí y allá y podrían usarlos por unos cuantos días, y eso es lo que hicieron. Pero fue esa noche que él envió a sus discípulos en un barco y ellos navegaron y vinieron a Capernaum, donde estamos. Él se quedó donde estaba y subió al monte a orar. Y fue esa noche que hubo viento. Sus discípulos fueron, no había otros barcos, él tenía que venir, y la palabra dice que él cruzó caminando sobre el agua. Cuando estaban de camino allá, le vieron y pensaron que era una aparición allá afuera. ¿Qué está pasando? Y se dieron cuenta de que era Yeshua. Él caminaba sobre el agua. Yo he tratado de hacerlo varias veces. No tengo idea cómo él lo hizo. Nunca que yo sepa, nadie más ha podido hacerlo, pero él lo hizo. Y dice que cuando subió al barco, se encontraron en el otro lado inmediatamente. Llegaron a Capernaum y todos vieron que allí había unos barcos de Tiberias, pero el barco de los discípulos se había ido y Yeshua no estaba. Y dice que subieron a los barcos de Tiberias y navegaron a Capernaum. Aparentemente sabían hacia dónde iba él. Ya saben, la siguiente sinagoga en el itinerario. Y fueron allí, y es muy importante lo que pasó cuando llegaron. Es también importante lo que está escrito aquí, porque en el capítulo 6, versículo 3, dice que Yeshua subió al monte y allí se sentó con sus discípulos. Versículo 4, y estaba cerca la Pascua, Pesach, la fiesta de los judíos. Luego Yeshua levantó sus ojos y vio una gran multitud que venía hacia él, y dijo a Felipe: ¿cómo vamos a obtener pan para alimentar a toda esa gente? Vemos, acorde al tiempo que pasó aquí y que estaba la palabra, la fiesta, la Pascua, de Pesach, la fiesta de los judíos, no tiene sentido. Cuando leemos esto, vemos que algo no está bien, porque primero, él nunca sube a Jerusalén. Él está allí, él enseña en la sinagoga, pero él no sube a Jerusalén. Sabemos que la Torá nos ordena subir allí 3 veces al año, y en Pesach todos los hombres deben subir a Jerusalén. Sin embargo, él y miles más no han subido. Eso no está bien. Cuando leemos lo que pasa aquí, no vemos nada relacionado con Pesach, nada. Esto me ha inquietado mucho desde hace años. ¿Qué pasa aquí? Vemos en el griego que claramente dice: y estaba cerca de Pesach, la fiesta de los judíos, pero los textos griegos que tenemos como textos receptus de la versión de King James de la Biblia fue traducida, es una compilación del texto griego. Fue el Dr. Stevens quien con su equipo analizó cientos de miles de fragmentos de textos. Eso es todo lo que tenemos hoy en día. Solo fragmentos de copias. No hay originales. Por ejemplo, no hay original del libro de Juan en griego. Todo lo que hay son fragmentos, piezas. Lo que hicieron fue comparar esos miles de manuscritos diferentes que difieren de muchas maneras. Después los compilaron y escribieron un texto de lo que debían de ser los textos usados, los textos que usaron. Y eso es el Textus Receptus. El doctor Alford hizo lo mismo. The Alford Text es bueno. Él compiló los diferentes textos griegos en lo que él y su equipo sintieron que era el mejor texto. Dr. Trepeles hizo lo mismo. Y también Tischendorf.
Todos estos muy buenos textos, textos que han sido usados y están disponibles, cada uno hizo estos textos para ver cuál era el mejor. ¿Cómo encaja esto? Bueno, me preocupa cuando veo las cosas que no encajan, especialmente cuando estamos hablando de las fiestas. Porque la cosa es que, por la mayor parte del mundo gentil es ignorante de las fiestas del Señor. Como no saben esto, en realidad no saben lo que están leyendo y cómo poner las cosas juntas. Resulta que sin entendimiento de la fiesta del Señor, nunca puedes comprender correctamente la narración del Evangelio. Simplemente no encaja. Y este es uno de los lugares en que en mi estudio he encontrado que hay dos manuscritos antiguos, dos de los manuscritos más antiguos, números 472 y 850. Todos textos griegos antiguos, manuscritos y fragmentos están numerados, están todos documentados, catalogados en microfilm. Esos dos textos se leen así. Empezamos con el versículo 3. Y Yeshua subió al monte y allí se sentó con sus discípulos. Cuando Yeshua, por lo tanto, alzó sus ojos, vio una multitud viniendo hacia él. ¿Qué es lo que no está allí? Simplemente cada palabra del versículo 4. En estos textos antiguos no está. Esas palabras no están ahí. Va de la última palabra de uno a la siguiente. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Parecería, primeramente, que esas palabras fueron añadidas para tratar de explicar dónde estamos y qué está ocurriendo aquí. Lo que se añadió aquí, el Pesach, una fiesta de los judíos, estaba próxima, no tiene sentido. Ahora van a ver lo que sí tiene sentido y por qué. ¿Por qué? Porque después de que él da de comer a lo más de 5,000 y viene a Capernaum, él habla de muchas cosas que están en el capítulo número 6, pero realmente no vemos el propósito hasta que llegamos al versículo 59, donde dice, él dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñó en Capernaum. Entonces, él vino aquí y enseñó en la sinagoga el Shabbat y enseñó estas cosas. No vamos a entrar en todos los detalles, pero habíamos estado trabajando, cuando trabajé en esto, habíamos estado ensamblando el antiguo calendario bíblico. Cuando digo el antiguo calendario, significa que lo que estamos haciendo es retroceder en este con detalles astronómicos que han sido corroborados, que la NASA ha usado por años, y con programas de computadoras retrocedemos a esos años y los catalogamos, y es un milagro lo que ocurrió. Fui a Two Harbors, Minnesota, había estado yendo allá desde que por un año, y algo así, hay un lugar que siempre está en mi corazón. Cuando pasaba por allí, yo oraba por ese lugar, era el antiguo teatro de Two Harbors. Esta vez cuando yo fui allá, estaba vacío. Entonces fuimos al ayuntamiento y averiguamos quién era el dueño. Era un caballero en Minneapolis. Finalmente pude encontrar su número de teléfono allí. Fui a Minneapolis y le llamé y le dije, entiendo que usted es el dueño del viejo teatro de Two Harbors. Él dijo, sí. Entonces le dije que quiere rentarlo. Y él dijo, bueno, está disponible. Yo dije, el único problema es que no tengo dinero. Él dijo, bien, ¿qué quiere decir que no tiene dinero? Dije que no tengo dinero. Dijo, ¿para qué lo quiere el local? Entonces empecé a explicarle por qué quería el lugar y dijo, bien, esto es increíble, porque yo compré el lugar y lo arreglé para mi hija y su esposo. Estaba preparado para hacer la cena de su ministerio. Después de que lo renové, todos se vino abajo y ellos nunca lo usaron. Él dijo, ¿puede usted pagar $1 por un año? Le dije, creo que puedo juntar $1. Él dijo, bien, el lugar suyo duró un año, por $1. En este teatro no habían sillas desde el frente hasta atrás, no había ninguna silla
Yo tenía como de 8:30 por 11 hojas de papel, con el particular mes del calendario en esas. Iban para arriba a un pasillo, para abajo, arriba y abajo del pasillo. Todo el teatro estaba lleno de esas filas de calendarios. Yo estaba al teléfono cada noche con Bob Wadsworth, a veces por varias horas, e íbamos poniendo los detalles de ese antiguo calendario, poniendo juntas las estimaciones para la primera porción de la luna nueva, como se ve en Jerusalén en ese momento. Teníamos que aproximarnos a la Cebada Aviv, porque no podemos retroceder en el tiempo y determinar cuándo la Cebada es una Aviv, pero usamos otros métodos para calcular, ya saben, ojo de estimar, y hacemos buenas ojos de estimaciones. En estas cosas yo creo que cuando estábamos trabajando con los detalles, vimos que este mismo incidente parecía ocurrir. El avistamiento de la luna de Tishri, que es el 7º mes, el día de las trompetas. Cuando nos metimos en esa situación, fue que la narración bíblica comenzó a tener sentido. Quiero entrar en algunas de las cosas que él enseñó cuando estuvo en esta sinagoga. Recuerden que él va a cumplir la fiesta del Señor de la primavera. En el cumplimiento de la fiesta de la primavera hay una misión encubierta. De hecho, Pablo, este muy educado genio de la Torá, dijo que si Satanás hubiera sabido el plan de la redención de Dios, él nunca hubiera crucificado al Señor de la gloria. Por eso era una misión secreta. Cuando un demonio gritaba, yo sé quién tú eres el Mesías, tú eres el hijo de David. Él dijo, cállate y sal de él. Él no dejaba que esto se dijera. Como dijimos cuando estábamos en los altos del Golán, solamente 2 semanas antes de ser crucificado, él todavía no dejaba a ninguno de sus discípulos decir a nadie que él era el Mesías. Era una misión secreta. Todo esto era secreto. Todo este plan de Dios, la mayor parte es, ya sabe, una misión secreta. Había algunos que debían creer, por supuesto, pero no dejó a nadie proclamarlo. Pero ahora, cuando llegamos a la fiesta del otoño, él sabe que el templo va a ser destruido. Él sabe que los ensayos que hemos estado haciendo por 1000 años van a parar de hacerse cuando el templo sea destruido. Por lo que en cada una de las fiestas, él nos da detalles más precisos acerca del cumplimiento de las fiestas del otoño. Y esto parece ocurrir en ese tiempo, especialmente cuando vemos el resto del texto. Voy a leer el versículo 39. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite el día final. Y el verso 40 dice, y esta es la voluntad de mi Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no es por mi Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Verso 54. Otra vez dice, yo lo resucitaré en el día final. ¿Alguien ve algún patrón aquí? Él está hablando acerca de la resurrección y el último día. Y si usted le pregunta de qué se trata la fiesta de las trompetas a algún observador judío, hombre o mujer, ellos van a decirle que es sobre la resurrección. Está sobreentendido. Esa es la resurrección. La fiesta de las trompetas ocurre cada año en un día y una hora que nadie sabe. Anoche estábamos en los altos del Golán. Avistamos la luna nueva. Si hubiera sido la fiesta, si este hubiera sido el principio del 7º mes, en ese momento que avistamos la luna nueva, por supuesto, en el ensayo, hubiera tenido que ser reportado en Jerusalén. Hubieran encendido las señales de fuego que hubieran sido vistas de tope de montaña, incluyendo los altos de Golán, mirando sobre Galilea. Y ese sería el anuncio, sería un Shabbat alto. Ahora, ¿qué sucede en ese momento? Este es un Shabbat y también es un ensayo de la resurrección en el último día. Eso es exactamente lo que él está enseñando en la sinagoga de Capernaum.
porque él está dando los detalles del cumplimiento de la fiesta del otoño. Cuando termina de enseñar, dice en el capítulo 7, versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Ahora, ¿qué es lo que nos indica? Capítulo 6, él está dando los detalles acerca del día de las trompetas, todo lo concerniente a Yom Teruah, y ahora lo siguiente que pasa es la fiesta de tabernáculos. Esta tiene sentido. Si esto fuera, como se lee en la versión King James, la fiesta de Pesach, entonces Yeshua violó la Torá, él no subió, se quedó en Capernaum, que estaría vacío porque todos habrían subido a la fiesta. Él está enseñando algo que no tiene nada que ver con Pesach y que tiene todo lo que ver con el día de las trompetas. El día de las trompetas es 15 días antes de la fiesta de Sukkot. Todo tiene sentido si este es el día de las trompetas. Y si hay un entendimiento de que esta es una fiesta, entonces, para los griegos decir, y estaba cerca de la fiesta de los judíos, que llamará Pesach, bueno, no creo que dijeran eso. Creo que eso fue añadido por otra vez, lo que no sabían qué fiesta era, qué era lo que estaba pasando. Porque está claro que no podía ser Pesach, por lo menos en mi pensamiento. Y como tenemos algunos de los textos griegos más antiguos del mundo, que ni siquiera tienen esas palabras, me inclino a pensar que la escritura tiene sentido si este es el día de las trompetas y el Shabbat en el tiempo del día de las trompetas, hablando en la sinagoga, Yeshua habla en la sinagoga, y después tenemos la fiesta de los tabernáculos, en que él envía a sus discípulos adelante. Él dijo, suban a la fiesta. Yo no subo todavía porque no es mi tiempo. ¿De qué está hablando? Bueno, al principio del capítulo dice que él no caminaba entre los judíos religiosos, los fariseos, en Jerusalén, porque ellos le querían matar. Y ahora es tiempo de subir a la fiesta, y sus discípulos dicen, subamos a la fiesta, deja que todos vean las maravillas que estás haciendo. Y él dice, todavía no es mi tiempo, vayan, adelántense, suban a la fiesta. Él manda a sus discípulos adelante. Hay unos pocos que se quedan, pero estamos hablando de este tiempo al final del verano. Sabemos que hay 70 que han sido enviados. Ya saben, él tenía muchos discípulos. Muchas veces pensamos solo en una docena, pero no es verdad. Tenemos a cientos y a miles que le están siguiendo, haciendo milagros, y cientos que le siguen en este tiempo. La mayoría de los discípulos y la mayoría de la gente de los alrededores evacuaría esta área. Esta es la protección del Todopoderoso. ¿Se imaginan evacuando esta área? Todas las familias subiendo a Jerusalén durante las fiestas. ¿Quién va a quedarse aquí a proteger todo? Bueno, el ángel de Yahweh parece haber hecho un buen trabajo por mucho tiempo. Creo que la única vez que él dejó de hacer su trabajo fue cuando dejamos de guardar las fiestas. Todos fueron a la fiesta mientras que él se quedó atrás con unos pocos de sus discípulos. Fue entonces cuando ocurrió la situación de que se habla en Lucas. Antes de la fiesta de las trompetas, él habla, enseña un poco, y Santiago, Juan y Pedro, creo que son los que están con él, llegamos a lo que se llama el Monte de la Transfiguración. Y realmente es lo que deberíamos llamar el día de expresión. No suben para el día de expresión, suben a la fiesta, no tienen que subir al día de expresión. Es un día al final de la cosecha, y cuando es el día de expresión, que es el 10º día del mes de Tishri, el 10º día del 7º mes, entonces tenemos solo unos pocos días para subir a Jerusalén. Ellos quieren matarle en Jerusalén, y los discípulos saben eso. Es por eso que dicen, vayan adelante, todos los miles de ustedes vayan adelante, yo me quedo atrás. Él está en un lugar desierto, y es cuando Pedro, Santiago y Juan están con él y ven esta manifestación supernatural. Dicen,
dice que es una visión que Yeshua con Moisés y Elías, que él se transformó delante de ellos cuando lo miraron y cuando lo vieron. Después les habló, ellos dijeron, Señor, Maestro, es bueno que estemos aquí, quedémonos aquí, construiremos 3 sucas aquí, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Porque ellos saben que le quieren matar en Jerusalén. Está bien, aquí está una idea, dicen que no vayamos a Jerusalén, quedémonos aquí, obviamente es un lugar bendito. Suena como una buena idea. Hasta que una voz viene del cielo y dice, este es mi amado hijo. Escúchenle. Ustedes muchachos tienen ideas tontas. Y ellos se marchan a Jerusalén a la fiesta. En el camino paran cerca de la aldea de los samaritanos, donde él había enseñado después de Shavuot. Manda, creo, a Santiago y Juan allí para comprar provisiones. Hablamos de eso el otro día, donde ellos rehusaron venderles cualquier cosa. No pita, no hummus, no bocadillos, no le vendieron nada, porque él no iba a jugar religión y estar con él en el monte Gerizim para la fiesta. Él iba a subir a Jerusalén. Y después, él continuaría su camino. Este es el lugar donde pasó. En la aldea de Capernaum, donde él enseñó acerca del último gran día, el último día y la resurrección, en relación con el día de las trompetas, que es la fiesta que ocurre en un día y una hora que nadie sabe.